Bueno, eh, vamos con el problema 13b del trabajo práctico 11. Ya es el último problema que vamos a hacer un videito. Es un problema muy similar al 13a, pero con, lógicamente tenemos otros cationes y tenemos uno más. Tenemos zinc 2 más, aluminio 3 más, catión férrico, magnesio 2 más y níquel 2 más. Eh, Les comparto la pantalla, denme un segundito. Bien, ahí se está compartiendo la pantalla. Bien, entonces tenemos estos cinco, con el punterito, ahí está. Tenemos estos cinco cationes, los cuales tenemos que separar. Lo primero que les voy a decir, también vale para el ejercicio anterior, es que existen varias rutas de separación, varias secuencias de reacciones para separar. En la medida en que ustedes puedan argumentar correctamente que la separación la hicieron así y no así, eso va a estar considerado bien en un examen, digamos. De nuevo, esta es una vía, es una ruta, un esquema posible de reacciones. ¿Puede haber otras? Sí, claro que puede haber otras. Bien, nosotros partimos a diferencia del problema anterior, que cuando agregamos oxidrilos, el bario quedaba sin precipitar. En este caso, digamos, todos los cationes van a precipitar, eh, y vamos a sacar digamos, el primer paso, digamos, importante, va a ser cuando agreguemos oxidrilo en hidróxido en exceso. Cuando agreguemos hidróxido en exceso, digamos, vamos a tener que hay dos compuestos, el aluminio y el zinc, que se van a redisolver, mientras que estos tres compuestos van a permanecer sólidos. Acá eh, hacemos un parate. Hacemos un parate porque, ¿qué es lo que ocurre acá? Este problema tiene una suerte de un poquito integrador. Bueno, el anterior también, digamos, el 13A, porque teníamos el bario. Acá no solamente tenemos metales de transición, también tenemos otros tipos de metales. Entonces es bueno volver, por ejemplo, digamos, a lo que vimos la semana pasada, para analizar, por ejemplo, qué pasa eh, con el aluminio, ¿no? El aluminio, digamos, tiene la capacidad en exceso de hidróxido de redisolverse. Entonces, ese dato a nosotros nos es importante. eh, y el zinc también. El zinc tiene la capacidad de generar este anión a altas concentraciones de oxidrilo, entonces de manera tal que estos dos compuestos van a quedar, se van a redisolver, mientras que estos tres compuestos no tienen ese tipo de comportamiento, entonces van a quedar como precipitados. Bien, eh, bien, entonces ahora tenemos, si se quiere, hasta dos marchitas separadas, digamos, o sea, tenemos dos soluciones distintas, con cationes distintos. Tenemos esta, donde tenemos aluminio y tenemos zinc. Una posible reacción para poder separarlos puede ser el agregado de amoníaco. Cuando hay amoníaco en exceso, como vemos acá, permanece la estructura, el precipitado o precipita eventualmente el, el hidróxido de aluminio, mientras que el zinc tiene la capacidad de generar este complejo y resolverse. Filtramos, en el anterior, me olvidé de decirlo, también filtramos para poder separar esto de los otros tres precipitados. Filtramos y tenemos ya el aluminio por un lado y el zinc por el otro. Uno podría pensar en otras vías, como por ejemplo el uso de arseniatos. Quizá con arseniatos también se pueda llevar a cabo. Bueno, pueden hacer una propuesta, digamos, que involucre la presencia de algún anión, de manera tal que uno de estos precipites y el otro no. Acá voy a hacer una aclaración importante. Eh, Muchas veces lo que va a convenir es, o mejor dicho, lo primero que vamos a tratar de hacer es ver si podemos separar estos cationes en función de sus propiedades ácido-base, ya sea con la presencia de una base fuerte, de un hidróxido, o eventualmente con la presencia de amoníaco.
si por el tipo de cationes que nosotros tenemos, me estoy yendo un poquito del problema, ¿no? Pero si por el tipo de cationes que nosotros tenemos, ni las bases fuertes, ni el amoníaco, nos permite a nosotros separar, bueno, recién ahí pasemos a evaluar otro tipo de aniones, otro tipo de aniones, que sea cromato, fosfato, arseniato, que nos permiten eventualmente separar uno de otro. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, el principio por el cual fosfatos, cromatos, arseniatos, lo que sea, eh, o sulfuros, por ejemplo, el principio por el cual estos compuestos actúan es generando un precipitado. Y muchas veces ese precipitado es muy, muy, muy difícil de redisolver. Y a veces lo que uno necesita es tener el cation en solución. Entonces ahí hay que tener ahí cierto cuidado. A los fines de la materia, mientras ustedes pueden argumentar correctamente, sí, lógicamente, mientras ustedes pueden argumentar correctamente el esquema que están planteando, todo está bien. Eh, Después, si uno digamos, quiere plantear esto a nivel industrial, en donde puede tener kilos o toneladas o, o litros y litros y litros de solución. Y bueno, ahí hay que plantear, como dicho, aparecen otro tipo de variables, como por ejemplo el costo de los reactivos, el costo energético que puede llegar a tener alguna de estas reacciones. Empiezan a aparecer otras variables que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Eh, Bien, entonces así hago esa aclaración que me parece por ahí importante, digamos, a los fines de entender qué estamos haciendo nosotros y qué es lo que también ocurre muchas veces en la industria. Muchos de estos procesos a lo mejor no son convenientes a nivel industrial por motivos de otro tipo. Bien, entonces ya separamos aluminio y zinc. Y en el otro tubo de ensayo, en el otro recipiente, nos quedaron estos tres compuestos. ¿Qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, si nosotros, igual que en el tubito anterior, agregamos amoníaco en exceso? Bueno, el níquel sí tiene la capacidad de generar este cation y encontrarse soluble. Este compuesto es de color azul, lo vimos en el videito pasado, un compuesto de color azul, eh, un azul bien característico. Filtramos y entonces ahora separamos el hidróxido férrico y el hidróxido de magnesio del cation níquel. Bien, y finalmente, dentro de la propuesta que yo hago para separar el hidróxido férrico y el hidróxido de magnesio, yo estoy haciendo un planteo relativamente sencillo que tiene que ver con las propiedades ácido-base de estos compuestos. Fíjense, el hidróxido de magnesio, en qué valores precipita, en qué valores de pH precipita, y el hidróxido férrico en qué valores de pH precipita. Fíjense que solamente bajando el pH de, esta, de este sistema, solamente bajando el pH de este sistema, uno puede encontrarse un pH 6, 7 y lograr que el magnesio se encuentre disuelto y que el hierro se encuentre todavía como un precipitado. Ahí filtramos nuevamente y separamos el hidróxido férrico del magnesio en solución. Fíjense, esto lo pueden utilizar, esto lo pueden evaluar, digamos, viendo estos gráficos, pero también lo pueden evaluar evaluando los KPS. El KPS del hidróxido de magnesio, el PKPS, perdón, es 11,1, mientras que el PKPS del hidróxido férrico es de 37. Fíjense que tienen valores totalmente distintos. Si recuerdan, en Química General 2 hemos hecho problemas en donde uno puede calcular incluso si uno tiene tal concentración de férrico o tal concentración de magnesio, digamos, a qué pH eh, empezaría a precipitar el hidróxido. Esos cálculos, digamos, nosotros estamos haciendo algo cualitativo, no nos estamos metiendo en hacer ese tipo de cálculos, pero ese tipo de cálculo, ese tipo de razonamiento que ya vimos en Química General 2 es válido para ahora nosotros hacer este proceso de separación. ¿Uno podría plantear otro proceso separativo? Quizás sí, qué sé yo, a lo mejor utilizando amoníaco y fosfato, poder lograr un precipitado de magnesio, por ejemplo.
filtramos, entonces nos queda precipitado el magnesio, y el hierro, digamos, lo tendemos en solución, por ejemplo. Esto suponiendo que hemos bajado el pH lo suficiente, digamos, como para tener estos dos compuestos en solución. Eh, Bien, de nuevo, pueden existir otro tipo de reacciones para separar estos dos compuestos. Para mí, la más económica no solamente en términos económicos, sino en términos de tiempo, en términos de complejidad, puede ser esta que acabo de proponer, que es sencillamente disminuir el pH. Uno disminuye el pH y encuentra que, de nuevo, hay una de las especies que va a permanecer sólida, mientras que la otra especie se va a redisolver. Bien, ¿qué nos queda? Identificar. Acá básicamente es como vamos a hacer un repaso de algunas de las cosas que ya vimos en los otros problemitas. Para identificar aluminio, bueno, podemos utilizar fosfato, nos va a dar fosfato de aluminio, precipitado blanco. Para identificar el catión férrico podemos utilizar ferricianuro o ferrocianuro, tiocianato. Son algunos de los compuestos que nos pueden ayudar a identificar el catión férrico. Para identificar el magnesio, el que es bien específico, es la mixtura magnesiana. Eh, Básicamente es, digamos, la formación de un precipitado utilizando arseniato o fosfato en presencia de buffer amoníaco o amonio. Para identificar el zinc, si se fijan en el teórico, se utiliza con hexacianoferrato, o sea, se puede formar hexacianoferrato de zinc, que es un precipitado de color blanco. Eh, ¿Qué me queda? Me queda el níquel. A ver, níquel. Sí, para identificar el níquel, la presencia de esa coloración azul intensa en la solución ya es un, un indicativo de que tenemos níquel. Pero otra forma de identificar el níquel, dos más, el catión níquel, puede ser con DMG, dimetilglioxima, ¿sí? Que genera un precipitado de color rosa, si mal no recuerdo. Bien, con esto ustedes llegan a una instancia, digamos, que es bastante integradora. eh, perdón, Llegan a una instancia que es bastante integradora, digamos, porque empiezan a aplicar muchas de las cosas que han visto incluso en otras materias, se empiezan a aplicar en estos procesos de separación o identificación. En cuyo caso, mi recomendación es, de nuevo, más allá de que lean y estudien, tengan a mano la tabla de KPS, les va a ayudar un montón, digamos. Tomen nota ustedes, háganse un resumen de cada uno de los cationes, háganse un resumen de cada uno de los aniones, eh, y ténganlo a mano a la hora de resolver este tipo de problemas. No son problemas terriblemente complejos, si se fijan, digamos, e incluso experimentalmente quizás no sea tampoco tan complejo hacer esta separación. Es, agregamos algo, forma un precipitado, filtramos, agregamos algo, se forma un precipitado, filtramos. Eh, digamos, tan sencillo como eso. Bueno, lo que pasa es que a los fines de nuevo de la materia, la idea es que puedan argumentar y entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo entiendo que muchos de ustedes, a ver si lo puedo compartir. Eh, un segundito, les voy a compartir algo que seguramente muchos de ustedes tienen, y está bien que lo tengan, está bien que lo usen. Eh, no hay problema, digamos, todo vale. A ver si lo puedo ver. Déjenme ver si se está presentando. Sí, ahí está, muy bien. Todos ustedes deben tener alguna de estos esquemas, fotocopia de fotocopia de fotocopia. Eh, Se pueden utilizar estos para plantear las marchitas, en este caso de cationes, pero también hay esquemas de aniones. Sí, claro que se pueden utilizar, pero, pero, tienen que saber argumentar claramente qué es lo que están haciendo. Digamos, ¿les puede servir esto a fines orientativos? Sí, claro, digamos, pero tienen que entender, digamos, qué es lo que está pasando eh, con, con cada uno de estos, qué está pasando en cada una de estas reacciones, por qué las cosas se están dando de esta manera y no de otra. ¿Estamos? Eh, Bien, si les sirve, se usa esta tablita, no hay ningún problema, o alguna tablita que ustedes se puedan diseñar. Si les sirve, se usa. De nuevo,
tienen que saber argumentar cómo es que se está llevando a cabo este proceso de separación y eventualmente y posteriormente el proceso de identificación. Para eso están estos videitos y para eso también está el Burriel y para eso también están los teóricos. Así que eh, ya estamos llegando a una instancia final de la materia, en cuyo caso estaría bueno que empezar como a hacer un recuento de todas las reacciones que hemos ido viendo en estos meses complicados, pero bueno, que hemos visto en estos meses. Bueno, espero que los videitos les hayan servido y nos vemos con algunos de ustedes en clase.